que pudo haber hecho que Rubén Blades, después de una vida entera llena de éxitos, comenzara a mirar hacia Willie Colón, hacia sus viejos amigos y hacia su propia familia, con una sensación de que quizá había llegado demasiado tarde para algunas cosas. Durante décadas, Rubén y Willie formaron parte de una historia que cambió la salsa para siempre. Juntos dejaron canciones, discos y recuerdos que todavía siguen vivos. Pero el tiempo hizo lo que siempre hace. Avanzó, separó caminos, dejó conversaciones pendientes y convirtió algunos encuentros en oportunidades que ya no podían repetirse. Y mientras Rubén seguía viajando, cantando y recibiendo aplausos, algo comenzó a pesar de otra manera. ¿Qué ocurre cuando un hombre descubre que ha dedicado gran parte de su vida al público, pero quizá no estuvo lo suficiente junto a quienes realmente lo conocían fuera del escenario? Ahora, Rubén Blades ha hablado con una sinceridad poco habitual sobre el tiempo, la familia, los amigos y todo aquello que dejó para después. Entonces, ¿qué fue realmente lo que Rubén Blades reveló y por qué sus palabras parecen tener hoy un significado tan distinto? Acompáñenos a descubrirlo. Durante muchos años, Rubén Blades no parecía ser un hombre que mirara demasiado hacia atrás. Había demasiado por hacer. Panamá había sido el punto de partida, pero Nueva York se convirtió en el lugar donde su vida comenzó a moverse a una velocidad completamente distinta. Allí encontró una escena musical que estaba transformándose, una generación de artistas que buscaba una voz propia y, sobre todo, un camino que terminaría llevándolo hasta Willie Colón. Con Willie ocurrió algo que pocas veces sucede. No se limitaron a grabar canciones juntos, encontraron una manera distinta de contar América Latina. Mientras otros podían hablar únicamente de baile, ellos comenzaron a poner sobre la mesa personajes, calles, desigualdad, violencia, sueños y contradicciones. Siembra Pedro Navaja Plástico. Cada nuevo trabajo hacía crecer el nombre de Rubén. Pero mientras una carrera crece, ¿qué ocurre con todo aquello que permanece fuera de ella? Un disco requiere meses. Una gira significa aeropuertos, hoteles, ensayos, entrevistas y ciudades que apenas se conocen antes de volver a partir. Y cuando el éxito llega de verdad, aparece una trampa silenciosa. Uno empieza a pensar que podrá compensarlo todo después. Después llamaré, después volveré a Panamá, después visitaré a ese amigo, después tendremos aquella conversación. ¿Quién no ha pensado alguna vez de esa manera? Rubén continuó avanzando. La música no fue su único territorio. Llegaron el cine, la vida pública, nuevos proyectos, nuevas responsabilidades. Su agenda parecía ensancharse, mientras su tiempo personal se hacía cada vez más pequeño, y durante muchos años, eso quizá no parecía grave. Cuando uno es joven, el futuro parece enorme. Los amigos siguen allí. Los padres siguen allí. La gente que nos conoce desde antes de que llegaran los aplausos parece formar parte permanente del paisaje. Uno supone que habrá otro cumpleaños, otra Navidad, otra cena, otra oportunidad para sentarse sin mirar el reloj. Pero el tiempo no avisa cuando empieza a cambiar las reglas. Los amigos que Rubén conocía desde hacía décadas comenzaron a envejecer junto a él. Aquellos compañeros con quienes podía hablar de una vida entera ya no eran jóvenes que esperaban el próximo proyecto. Algunos comenzaron a enfermar, otros desaparecieron. Y de pronto, aquello que había sido una simple postergación empezó a adquirir otro significado. Porque, ¿qué sucede cuando el algún día que repetimos durante años comienza a quedarse sin días? La muerte de figuras pertenecientes a su propia generación hizo todavía más visible esa realidad. Y entre todos esos nombres, Willie Colón ocupaba un lugar imposible de ignorar. Con Willie había compartido una parte fundamental de su historia. También habían existido diferencias, distancias y asuntos difíciles. Pero cuando el tiempo cierra definitivamente una puerta, ya no importa cuántas veces uno pensó en atravesarla, simplemente ya no puede hacerlo. Tal vez por eso, Rubén comenzó a mirar de otra manera a quienes todavía estaban allí. A su familia, a sus viejos amigos, a Panamá, a aquellos vínculos que habían sobrevivido incluso cuando él estaba lejos. Y entonces apareció una pregunta mucho más incómoda que cualquier crítica profesional. ¿Cuánto tiempo había dedicado realmente a las personas que más importaban? La respuesta que Rubén Blades terminaría dando públicamente sería mucho más dura de lo que muchos esperaban, porque por primera vez no estaba hablando del precio de la fama, estaba hablando del precio del tiempo perdido.
Y entonces Rubén Blades finalmente puso en palabras aquello que llevaba tiempo creciendo detrás de su decisión de mirar hacia casa. Reconoció que había sido negligente con su familia y con sus amigos, no porque hubiera dejado de quererlos, no porque se hubiera olvidado de quiénes eran. Precisamente por eso, la confesión resultaba más dolorosa. Rubén podía pensar en ellos desde un aeropuerto, recordar a un viejo amigo mientras viajaba hacia otra ciudad, prometerse que llamaría cuando terminara una gira. Pero pensar en alguien no es lo mismo que estar a su lado. ¿No nos ocurre también a nosotros? Creemos que querer a una persona es suficiente. Suponemos que ella sabe lo importante que es. Dejamos una llamada para mañana, una visita para el próximo mes, una conversación para cuando las cosas estén menos ocupadas. Y mientras tanto, el calendario sigue avanzando. Blades comenzó a hablar de amigos a quienes conocía desde hacía 60 años o más, personas que no habían conocido únicamente al cantante famoso, al actor o al hombre público. Habían conocido al muchacho de Panamá, al amigo de antes, al Rubén, que existía mucho antes de que su nombre apareciera en marquesinas de todo el mundo. Ahora algunos de ellos ya no estaban, otros habían envejecido. Y Rubén empezó a comprender que no todos podían esperar indefinidamente a que su agenda finalmente quedara libre. Ahí estaba el verdadero peso de su confesión. Durante décadas, millones de personas habían tenido acceso a su voz. Podían poner un disco de Rubén Blades cuando quisieran. Podían escuchar Pedro Navaja otra vez. Podían volver a Siembra. Pero una madre, un hermano, un amigo de toda la vida no necesita una grabación. Necesita tiempo. Necesita una mesa compartida. Una llamada sin prisa. Una visita que no termine porque hay que salir hacia el aeropuerto. ¿De qué sirve decir siempre pensé en ti cuando quizá nunca encontramos el momento de demostrarlo? Rubén no habló como un hombre que quisiera borrar su carrera. Sería absurdo. Esa carrera construyó una obra que marcó generaciones enteras. Lo que parecía estar reconociendo era algo mucho más humano, que incluso una vida extraordinaria puede contener ausencias muy ordinarias. Por eso comenzó a hablar de regresar a Panamá, de ver a sus amigos, de abrazarlos, de agradecerles, de terminar conversaciones que durante demasiado tiempo habían quedado suspendidas. Porque un premio puede llegar otro año. Un concierto puede volver a programarse. Incluso una canción puede grabarse de nuevo. Pero cuando una persona desaparece, ya no existe una segunda fecha. Y quizá esa era la verdad que más le costaba mirar de frente. ¿Cuántas veces creemos que todavía tenemos tiempo hasta que una ausencia nos demuestra que nunca tuvimos tanto como imaginábamos? En la historia de Rubén, esa pregunta llevaba inevitablemente hacia un nombre. Un hombre con quien compartió algunas de las páginas más importantes de la salsa. Un hombre con quien también quedaron heridas, distancias y cosas difíciles de resolver. Willie Colón. Después de admitir que había descuidado a su familia y a sus amigos, Rubén Blades no se quedó únicamente en la culpa. Eso habría sido lo más fácil. Decir que uno se arrepiente no devuelve los años. Tampoco hace sonar un teléfono que nunca se marcó. Lo único que todavía puede cambiarse es lo que hacemos con las personas que siguen aquí. Y eso parece ser precisamente lo que Rubén empezó a comprender. Quería volver a Panamá con más frecuencia, ver a sus amigos de toda la vida, sentarse con ellos sin pensar en el próximo vuelo, dar abrazos que durante años habían quedado aplazados. Pero había relaciones para las que esa oportunidad ya no existía. Y ahí aparecía Willie Colón. Hablar de Willie dentro de la vida de Rubén no significa hablar simplemente de otro músico. Durante una etapa decisiva, ambos quedaron unidos por canciones que transformaron la manera en que la salsa podía contar historias. Cuando uno escucha aquellas grabaciones, todavía existe la sensación de que sus dos nombres pertenecen a la misma página. Sin embargo, las relaciones humanas rara vez son tan ordenadas como un disco. Con los años, también llegaron desacuerdos, distancias, versiones diferentes sobre algunas cosas, palabras que dejaron heridas, y silencios que se hicieron demasiado largos. Pero ¿cuántas relaciones importantes sobreviven toda una vida sin pasar por algo parecido? Quizá el problema no fue que existieran diferencias. El verdadero problema es que el tiempo nunca garantiza que tendremos una última oportunidad para resolverlas. La música posee una ventaja que las personas no tienen. Podemos volver a escuchar una canción 30, 40 o 50 años después. Podemos detenerla, repetir una parte, regresar al principio. Con una relación humana no funciona así. No existe un botón para volver al momento exacto en que todavía era posible llamar.
Y cuando Rubén comenzó a hablar de sus viejos amigos, de aquellos que había conocido durante 6 décadas y que estaban desapareciendo uno tras otro, era difícil no pensar también en todo lo que representa Willy dentro de esa historia. No porque Rubén haya dicho que su decisión de cambiar nació únicamente de esa relación, sino porque Willy encarna algo mucho mayor. El recordatorio de que incluso las personas que parecen formar parte permanente de nuestra historia un día dejan de estar disponibles. Entonces, ¿qué ocurre con todo lo que no dijimos? ¿Qué sucede con ese algún día hablaremos cuando el algún día desaparece? Tal vez por eso la confesión de Rubén no suena solamente a arrepentimiento. Suena a advertencia. Todavía quedan personas a quienes puede llamar. Todavía quedan amigos a quienes puede abrazar. Todavía existe un lugar al que puede regresar. Y cuanto más habla de ello, más claro parece que su próxima gran decisión ya no tiene que ver con conquistar otra ciudad. Tiene que ver con volver a casa, con volver a Panamá. Después de todo lo que había comenzado a reconocer Rubén Blades, ya no parecía mirar el futuro con la misma lógica de antes. Durante buena parte de su vida avanzar significó aceptar otra oportunidad, otra ciudad, otro escenario, otro proyecto, otra razón para hacer la maleta. Ese impulso fue precisamente el que lo llevó lejos. El muchacho que salió de Panamá terminó construyendo una carrera que atravesó fronteras, generaciones y géneros. Durante décadas detenerse podía sentirse casi como retroceder. Pero llega un momento en que avanzar ya no significa necesariamente ir más lejos. A veces significa volver. Y Panamá empezó a aparecer en las palabras de Rubén no como un recuerdo decorativo, sino como una posibilidad concreta de vida. Volver a casa. Volver a ver a quienes todavía están allí. Volver a sentarse con amigos que no necesitan preguntarle por ventas, premios o conciertos. Personas ante las que no tiene que ser Rubén Blades, la figura pública. Puede simplemente ser Rubén. ¿No es extraño? Uno puede pasar décadas intentando construir un nombre que todo el mundo reconozca y terminar deseando estar junto a unas pocas personas que nunca necesitaron ese nombre para quererlo. Por eso su relación con las giras comenzó a cambiar. No porque el escenario hubiera perdido su significado. No porque las canciones dejaran de importarle, y tampoco porque un público hubiera dejado de responder. El problema era otro. Cada nueva gira seguía cobrando el mismo precio de siempre: tiempo, días fuera, semanas que se convierten en meses, aeropuertos, habitaciones de hotel, pruebas de sonido, despedidas rápidas. Y cuando uno ha empezado a contar cuántos amigos de toda la vida siguen disponibles para una conversación, esos días adquieren un valor diferente. Quizá por eso una frase suya resulta tan difícil de ignorar. Tengo más pasado que futuro. No suena necesariamente a tristeza, suena a conciencia, a la aceptación de una verdad que nadie puede evitar. Cuando somos jóvenes miramos hacia adelante porque parece que la vida está casi toda allí. Después llega una edad en la que mirar hacia atrás no significa vivir de recuerdos. Significa entender qué merece ocupar el tiempo que todavía queda. Y para Rubén la respuesta parece estar cambiando. Tal vez ya no necesita demostrar que puede llenar otra sala. Eso ya lo hizo. No necesita una canción más para justificar su lugar en la salsa. Ese lugar existe desde hace décadas. Lo que todavía puede perder son cosas mucho más pequeñas y al mismo tiempo mucho más irreemplazables. Una cena con un amigo, una conversación larga, una tarde sin compromisos, un abrazo que durante años se pospuso porque siempre parecía haber una próxima oportunidad. Entonces, ¿qué vale más cuando uno ya ha conquistado aquello que soñaba conquistar? Otro aplauso de miles de desconocidos. O estar presente cuando una persona querida pronuncia nuestro nombre desde el otro lado de una mesa. Rubén parece haber entendido que retirarse poco a poco de la vida de gira no significa abandonar la música. Significa dejar de permitir que la música ocupe cada espacio de su vida. Y quizá esa sea una de las decisiones más difíciles para alguien que durante tantos años construyó su identidad alrededor del movimiento. Antes salir de Panamá significaba buscar lo que todavía no tenía. Ahora regresar puede significar proteger lo que todavía no ha perdido. Esa diferencia lo cambia todo. Porque después de Willy, después de los amigos que ya no están, y después de reconocer cuánto tiempo dejó pasar Rubén, todavía conserva algo que muchos no tienen cuando finalmente entienden esta lección: la oportunidad de elegir distinto. Y quizás ahí se encuentre el verdadero sentido de esta despedida, no en dejar atrás el escenario, sino en llegar a casa antes de que también sea demasiado tarde.
Al principio nos preguntábamos qué podía haber llevado a Rubén Blades a mirar de otra manera una vida que desde afuera parecía haberle dado prácticamente todo. Ahora la respuesta parece mucho más sencilla, y también mucho más humana. No se trataba de que hubiera dejado de amar la música, tampoco de que los escenarios hubieran perdido su magia. Rubén había empezado a comprender que después de tantos años persiguiendo el siguiente proyecto, existían cosas que ya no podían seguir esperando. Su legado musical no está en peligro. Pedro Navaja no necesita otro concierto para sobrevivir. Siembra no necesita una nueva explicación para demostrar lo que significó. Las canciones que construyó junto a Willy Colón seguirán sonando mucho después de que desaparezcan las luces de cualquier escenario. Pero las personas no funcionan así. Un amigo no puede ponerse de nuevo desde el principio. Una conversación no puede repetirse cuando uno de los dos ya no está. Un abrazo perdido no aparece dentro de una reedición de aniversario. Y quizá esa sea la diferencia que Rubén ha empezado a ver con mayor claridad. Durante muchos años el público tuvo gran parte de su tiempo. Ahora parece querer reservar una parte de ese tiempo para quienes nunca necesitaron comprar una entrada para estar cerca de él. ¿Puede llamarse eso una despedida? Tal vez. Pero quizás sea más exacto llamarlo una elección. La elección de regresar antes de que sea demasiado tarde. La elección de sentarse junto a un viejo amigo sin mirar el reloj. La elección de estar con la familia no cuando quede un espacio libre en la agenda, sino porque ellos mismos son la prioridad. Willy Colón pertenece ya a una parte de la historia que Rubén no puede cambiar. Otros amigos también han desaparecido, pero todavía quedan nombres en su teléfono, todavía quedan puertas que puede tocar, todavía queda Panamá, y todavía queda tiempo. La pregunta es ¿cuánto? Pero, ¿acaso alguno de nosotros conoce realmente la respuesta? Quizá por eso esta historia no habla únicamente de Rubén Blades. Habla también de todas esas llamadas que dejamos para mañana, de esas visitas que creemos poder hacer el próximo año, de esas personas a quienes suponemos eternamente disponibles. Rubén pasó décadas recordándonos a través de sus canciones que la vida puede cambiar en una esquina, en una noche, en un instante. Y ahora parece enfrentarse a esa misma verdad fuera de la música. Puede que algún día los escenarios tengan que aprender a vivir sin Rubén Blades, pero antes de que llegue ese momento, él parece haber tomado una decisión mucho más íntima: no permitir que las personas que todavía ama tengan que seguir viviendo sin él mientras él aún puede estar a su lado.